Bien, Deuteronomio capítulo 18. En esta porción vamos a ver básicamente tres temas, ¿no? Si pudiéramos dividir este capítulo, lo dividiríamos en tres porciones. La primera porción va del verso 1 al 8, donde va a hablar sobre la provisión de Dios para sus sacerdotes levitas. Del verso 9 al 14, donde va a dar algunas amonestaciones en contra de las costumbres paganas o llenas de ocultismo, por así decirlo. Y del verso 15 al verso 20, que va a dar prescripciones para los profetas, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a ver las dos primeras porciones, del verso 1 al 8, provisión para los sacerdotes levitas, y del verso 9 al 14, la amonestación o advertencia contra las costumbres paganas. Bien, veamos la primera porción entonces. Verso 1 al 8. Dice el verso 1 y 2, dice lo siguiente, ¿no? Va a hablar sobre la heredad que Dios deja a los levitas. Es interesante poder entender un poco esto. ¿Por qué? Si tú recuerdas un poco el libro de Números, en el libro de Números, de alguna manera, es conocido como Números porque se realizan dos censos y en cada uno de estos censos se contabilizan, por así decirlo, 12 tribus, ¿no? 12 tribus para que, y no solamente 12 tribus, es contabilizadas, uno para que marchen en ese orden durante su tiempo en el desierto, pero también para que ellos se puedan estabilizar alrededor del tabernáculo. Y también para que cuando ellos ingresen a la tierra prometida tengan un lugar asignado. Ahora, cuando hacemos esa lista de 12 tribus o ese censo de 12 tribus, hay una tribu que no es mencionada, es la tribu de Leví. Entonces, si tú te preguntarás y dirás, ¿cómo va a haber tres a cada lado del tabernáculo? 3 por 4, 12, y no es contado Leví. Entonces, si solo eran 12 tribus, la explicación es de que de José salen dos tribus, que es Manasés y Efraín, ¿no? Y es contabilizado entonces José como dos tribus. De tal manera que si sacamos a Leví, quedan las 12 tribus. Pastor, entonces con Leví son 13 tribus. Sí, en el censo vendrían a ser prácticamente 13 tribus, 12 que son contabilizadas para ver cómo van a marchar alrededor del tabernáculo y quiénes van a recibir la tierra prometida una vez que hayan ingresado a Canaán. Y la tribu de Leví es censada o es contabilizada de otra manera. Es dividida en tres familias y básicamente la división que se hace en torno a la tribu de Leví es de cómo ellos van a servir en el tabernáculo. Dice, algunos van a llevar los utensilios sagrados, otros son los que van a llevar las carpas, otros son los que van a llevar los armazones, y hay toda una serie de distribución de funciones. Pero hay algo interesante. Cuando Dios menciona cómo se va a repartir la tierra prometida, no se menciona lugar para Leví. Es decir, no hay una heredad para Leví, una heredad en la tierra prometida en el sentido de que no le va a tocar tierras a la tribu de Leví. Entonces, es necesario entender eso para nosotros poder entender, o recordar eso en todo caso, para nosotros poder entender estos pasajes. Mira lo que dice el verso 1 y 2, dice, los sacerdotes levitas, es decir, la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Entonces tú dices, no van a tener tierras en Israel literalmente, no van a tener su porción de tierra como todas las otras tribus sí lo van a tener, las otras 12 tribus. Entonces uno diría, oh, Dios pareciera que está siendo injusto, pero veamos todo el versículo, dice, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Es decir, Dios se iba a encargar de sostener literalmente o personalmente, por así decirlo, él mismo a esta tribu. ¿Por qué? Porque esta tribu iba a cumplir una función especial, iba a servir en el tabernáculo. Nadie más de otra tribu, ni de Judá, ni de Rubén, ni de Efraín, de nada, iba a cumplir estas funciones que los levitas iban a cumplir. Porque Dios así lo estaba determinando en su gracia soberana. Dios estaba eligiendo a Leví, guste o no guste. No sé, guste en el sentido que podríamos decir, wow, que no quisiera tener ese privilegio de servir en el tabernáculo. O otro podría decir, oh, qué injusto, ¿cómo se puede, nos podemos quedar sin herencia y los demás sí reciben? Pues decía, guste o no guste, Dios en su soberanía y en su gracia estaba apartando a la tribu de Leví por una función especial, pero no los iba a dejar desamparados, sino iba a proveer él mismo
para el sustento de esta tribu, de toda esta tribu y sus familias. Entonces, por eso dice, de la heredad de él comerán. Es decir, más adelante va a detallar un poco, pero ya lo hemos visto en el libro de Levítico y también en el libro de Número, que las personas iban a llevar una serie de sacrificios, holocaustos, ofrendas al tabernáculo, y que no todas estas ofrendas, estos holocaustos, eran quemados, ¿ya? O no todo esto era sacrificado, era quemado en el altar, sino parte de estos animales, de estas primicias, de estos granos, era apartado para el sacerdote y para la familia del sacerdote muchas veces. Entonces, no todo era quemado. Entonces, de esa manera dice, por eso es que dice el verso 1, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Hay partes del animal que iba a ser apartado, del cual podía comer el sacerdote, y también incluso una parte podía comer la persona que llevaba, y él también podía comer en un simbolismo de comunión con Dios, ¿no? Entonces, es interesante por eso ver un poco lo que dice Levítico en cuanto a eso, ¿no? A los sacrificios y todo lo demás. Entonces, el verso 2, vamos avanzando, dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Ciertamente, si comparamos con las otras 12 tribus, que ya te expliqué por qué digo 12, dice, no tendrán heredad al igual que ellos, ¿no? O sea, ellos iban a recibir literalmente tierras. Literalmente se le iba a entregar el título de propiedad de las tierras en la tierra prometida, valga la redundancia, pero Leví no iba a recibir esas tierras. En cada ciudad iban a separar un lugar de refugio para los levitas, sí, eso también es cierto, eso también lo vemos en los libros de Levítico, de Números, ¿no? En cada ciudad iban a separar un espacio, un lugar, pero no iba a ser de propiedad de los levitas, sino que cada pueblo tenía que separar un lugar para que ellos puedan, de alguna manera, tener un hogar cuando estuviesen ministrando en esos lugares. Entonces, verso 2 dice, no tendrán pues heredad entre sus manos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Entonces, esto que Moisés está diciendo ya al finalizar los 40 años, a punto de entrar a la tierra prometida, recordemos, el libro de Deuteronomio se escribió como se le conoce Deuteronomio como la segunda ley, no es la segunda ley, es la misma ley, pero básicamente Moisés está enseñando por segunda vez en todo caso algo que Dios ya les había manifestado cuando ellos recién habían salido de Egipto y estaban en el monte Sinaí. Ahí es donde se escribe Levítico, ahí es donde se escriben Números, ya Éxodo, ahí es donde Dios ya les había manifestado cómo iba a ser el sustento para la tribu de Leví. Entonces, cuando Moisés acá ahora, 40 años después, les está enseñando esto a la tribu de Leví, a los sacerdotes y a toda esta familia, de pronto no les está enseñando algo nuevo y lo está cogiendo por sorpresa y tampoco lo está dando de elegir. Entonces, si quieres servir o no, si no, anda a ver, recibe tu herencia con los demás. No, simplemente les está recordando algo que Dios ya había establecido. Por eso dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y si tú dices, pastor, ¿y en qué parte le dijo? ¿Está escrito? Sí, te invito entonces que pueda buscar Números, capítulo 18, verso 20 al 23. Vamos a leerlo. ¿Sí? Marca ahí Deuteronomio y ve rápidamente unos cuantas hojas atrás al libro de Números, capítulo 18, verso 20. Y ahí vamos a ver un poco, de una manera un poco más explícita quizás, cómo es que Dios iba a sostener. Ciertamente los iba a sostener a través del consumo de ciertas ofrendas quemadas, de ciertas primicias y todo lo demás, pero también ahí nos detalla qué más iba a hacer Dios para sostener esta tribu. Y se lo dijo, ¿sabes a quién? A Aarón. ¿Por qué? Porque comienza con Aarón, ¿no? Pues Aarón era de la tribu de Levit, Aarón fue el primer sumo sacerdote, por así decirlo, hasta que él muere y después asume el cargo, por así decirlo, su hijo Eleazar, y así que sucesivamente, ¿no? Entonces, a Aarón es que le dice, capítulo 18, verso 20, dice, y Jehová dijo a Aarón, ¿ya estamos todos ahí? ¿Sí? Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces le está diciendo, yo soy el que de alguna manera va a ser tu sustento. Porque cuando habla de heredad, de habla parte, está hablando de riqueza material, de sustento, ¿no? De lo que iba a servirles a ellos para sostenerse como tribu, como familia, como pueblo. La tierra representaba eso, ¿no?
Entonces, pero Dios le está diciendo, yo soy tu sustento. Verso 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Y es interesante, ¿no? Porque aquí como que amplía un poco de qué manera ellos iban a ser sostenidos, no solo a través de ciertos animales, no solo a través de partes del animal sacrificado o quemado como holocausto, sino que también ellos iban a tomar parte de los diezmos, ¿no? Lógicamente que cuando hablamos de diezmos en el libro de Levítico veíamos que en Israel existían prácticamente tres tipos de diezmos, ¿no? Uno para el sostenimiento del tabernáculo, otro que era para sostener a los que servían en el tabernáculo, como los levitas, y otro diezmo que era apartada cada 3 años, que era para el extranjero, para el menesteroso, para el huérfano. Entonces, básicamente hablamos de 10%, 20% y un 3%, porque es cada 3 años, o un 3,3%. Por eso que se dice, cuando hacemos un estudio minucioso sobre el diezmo, no es un 10% lo que daba el pueblo de Israel, daba aproximadamente un 23%, ¿no? Es interesante. Entonces aquí vemos que cuando hace referencia y dice que va a sostenerlo incluso a través del diezmo a la tribu de Leví. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví, dice, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Y Dios lo dice, ¿por qué? Uno, porque ellos van a cumplir una función especial de servicio. La palabra ministerio significa servicio, de servicio a Dios y también servicio al pueblo, ya que la tribu de Leví, del cual salían los sacerdotes y también el sumo sacerdote, justamente hacían una especie de intercesor entre Dios y el pueblo. Son los que de alguna manera cogían los animales, sacrificaban los animales, quemaban los animales, los encargados de limpiar todos los utensilios, los encargados de administrar el tabernáculo. Y era un trabajo arduo porque el pueblo constantemente iba a venir. Hemos estudiado, ¿no? Una serie de sacrificios que traían, sacrificios como pueblo, sacrificios como familia, sacrificios de manera individual, sacrificios por su pecado. O sea, hay una diversidad de sacrificios. Entonces era un trabajo continuo, no fácil, ¿no? Incluso en la limpieza no podía introducirse personajes o miembros de otra familia, sino tenían que ser de la tribu de Leví. Entonces tenían todo un ministerio básicamente a tiempo completo. Y no solo eso, los levitas también eran responsables de la enseñanza de la palabra de Dios, es decir, de la enseñanza de la ley o del Pentateuco al pueblo de Dios. Entonces ellos tenían una responsabilidad al 100%. Trabajaban 24/7, por así decirlo. Entonces Dios está pidiendo al resto del pueblo, a quienes sí le está dando heredad, a quienes sí le está dando tierras, no porque lo merecían, sino en su gracia soberana les está dando, les está diciendo, me van a apartar una porción para sostener a la tribu de Leví, quienes cumplirán una función. Entonces, cuando conocemos todo ese contexto, no vamos a cuestionar por qué de pronto los sacerdotes o los siervos de la tribu de Leví recibían el diezmo, recibían las ofrendas. No lo vamos a cuestionar porque sabemos, uno, que el pueblo va a dar de lo que Dios le dio. Dios no le está pidiendo al pueblo que pague por algo. Dios le está pidiendo que ellos aparten algo de lo que Dios les ha dado. Primer punto. Segundo punto, de que el pueblo va a dar porque ellos están sirviendo y están cumpliendo una función específica y a lo cual han sido llamados solo ellos. Punto número dos. Ellos no están recibiendo, punto número tres, ellos no están recibiendo una heredad al igual que el resto. Entonces, cuando esto era entendido correctamente, no había ese problema en el corazón de decir, ¿por qué le tengo que dar? ¿Por qué tengo que alimentar a ellos? Uno, porque no eran, como así se dice, ¿no? ¿Por qué tengo que alimentar? ¿Acaso también que trabaje, pues que se gane el pan con el sudor de su frente? Ellos trabajaban en el tabernáculo. Entonces, no debía haber ese cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí mismo seguimos en Números, capítulo 18, verso 21, segunda parte, dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Verso 22, y no se acercará más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Es decir, alguien no podría ir en iniciativa propia de la tribu de Judá o de Benjamín y decir, yo voy a presentar mi propio sacrificio, no necesito el sacerdote, por favor, permiso, 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 no toquen mi sacrificio, yo lo hago. No podía hacer eso, porque los de la tribu de Leví cumplían una serie de requisitos. Uno, el primer requisito, haber sido llamados por Dios.
y eran los únicos autorizados a servir y ministrar en el tabernáculo. Entonces no podía venir otro de otra tribu de pronto a querer cumplir esa función, ¿no? Es más, en el traslado del arca del pacto, más adelante vamos a ver que en los tiempos de David, cuando están trasladando el arca del pacto, va a haber ciertos personajes que se atreven en buena voluntad, quizás en buena intención, a coger el arca del pacto y terminan muertos ahí en el acto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso Dios lo consagró exclusivamente para la tribu de Leví. El arca del pacto era un accesorio muy importante, muy significativo, que debían solamente cargarlo los de la tribu de Leví bajo ciertos criterios, por incluso, ¿no? Lo hemos estudiado en el libro de Éxodo. Verso 22 del libro de Números dice, y del libro de Números capítulo 18 dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestras descendientes. No poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces ahí está claro, ¿no? Es por eso que ahora Moisés, volviendo al libro de Deuteronomio, donde estamos estudiando hoy, capítulo 18, verso 2, dice que ellos no tendrán heredad entre sus hermanos, que Jehová es su heredad como él les ha dicho. Ahora está claro que sí les había dicho, ¿no? Entonces esto era algo ya conocido, ¿correcto? Bien, pasando al verso 3 y 5, vamos a ver qué porciones específicas del animal del sacrificio podían ellos apartar para los levitas, ¿no? No es que todo el animal cogía el levita, sino ciertamente el ciudadano de Israel llevaba su sacrificio, era holocausto, era sacrificado, era quemado para Dios, pero había ciertas partes de ese animal del cual el levita podía comer, ¿no? Entonces el verso 3 dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Entonces, Dios lo convirtió en un derecho para estos sacerdotes levitas, ¿te das cuenta? Entonces, Dios mismo está diciendo que esto sería un derecho para el sacerdote levita, dice. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, ¿no? La parte de la panza prácticamente. Dice, entonces, de un sacrificio típico, que era por lo general un buey y un cordero, los sacerdotes podían recibir la espaldilla, las mejillas, que vienen a ser la quejada, y parte del estómago, ¿no? Entonces eso le era permitido recibir al levita, ¿no? O comer esas partes al levita. Lógico, el resto del animal era quemado y también había ciertas partes del animal que era devuelto a la persona que llevaba este sacrificio para que coma en un simbolismo de comunión con el Señor, ¿no? Detalles de eso lo vemos en el libro de Levítico. Verso 4 dice, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de la lana, de tus ovejas, le darás. ¿Se acuerdan que había una fiesta de las primicias donde ellos llevaban las primicias de sus cosechas y todo lo demás? Ciertamente aquí había un principio, eran entregadas para Dios, pero Dios parte de estas primicias se los entregaba a los levitas, ¿no? Porque uno podría decir, pero yo le llevo para Dios, ¿y dónde? ¿Y en qué momento Dios se los come? ¿Qué es lo que sucede? No, Dios con estas primicias sostenía a sus siervos levitas, ¿no? Entonces, los sacerdotes levitas recibían estas ofrendas que traían como primicias de parte del pueblo, ¿no? Y así Dios había dispuesto para que todo pueda caminar en armonía. El pueblo recibió bendición de tierra prometida, Dios va a bendecir esas tierras, estas tierras van a dar frutos, y ellos van a llevar las primicias de estos frutos, se lo van a consagrar a Dios y Dios va a usar estas primicias para sostener a los siervos que le están sirviendo en el tabernáculo y que no han recibido heredad al igual que sus hermanos. Entonces, no me parece nada injusto, sino muy por lo contrario, me parece muy sabio lo que Dios está haciendo en este caso, ¿no? Verso 5, dice, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus. Esto es interesante también entenderlo. Esto no lo está disponiendo Moisés, no lo ha dispuesto así Aarón, tampoco esto lo están disponiendo los propios levitas. Esto lo está disponiendo así Dios. Y es más, la elección de los levitas no fue por democracia, no fue por simpatía, no fue porque son más santos, no fue porque son más inteligentes, no fue porque algún levita hizo algo extraordinario y de pronto Dios dijo, voy a elegir a ellos. No, la elección de los levitas fue por gracia soberana de Dios,
porque Dios así lo dispuso. Y si nosotros entendemos que es porque Dios es el que los eligió, Dios también va a ver la manera como los va a sostener. Y la manera como Dios iba a sostener a esta tribu de Leví está plasmado aquí, a través de lo que el pueblo llevaba al tabernáculo, ¿no? Entonces, es interesante. Dice, porque les ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas las tribus, para que éste, para administrar, dice, para que esté, para administrar en el nombre de Jehová, el cual sus hijos, él y sus hijos para siempre. Y es interesante, ¿no? Dios los ha elegido para que ellos administren en el nombre de Dios. Ellos tenían toda esa autoridad de parte de Dios, entonces, de tomar de esas partes. Lógico, también la Biblia nos va a enseñar capítulos o libros más adelante, donde ciertos hijos de un hombre levita, uno que comenzaron a comer partes del sacrificio que no les era permitido, no comieron la quijada, no comieron la espaldilla, ni tampoco parte del estómago, sino comieron el lomo, lo que era sacrificado para Jehová. Y aparte de eso, incluso estos hijos de Elías, lo que van a hacer incluso es, del profeta Elí, si no me equivoco, incluso van a hacer, ellos van a cometer prostitución y todo lo demás, o se van a acostar con prostitutas y todo lo demás, y Dios va a disciplinar, ¿no? Va a disciplinar todo eso y va a levantar un nuevo profeta llamado Samuel, ¿no? Entonces es interesante esa parte de la historia donde ellos cometieron excesos, ¿no? Donde hubo una sanción también de parte de Dios. Tuvieron este privilegio, pero no supieron aprovechar ese privilegio, ¿no? Entonces, bien, versos 6 al 8 nos va a hablar de que todos los levitas o todos los de la tribu de Leví tenían que recibir lo mismo, era derecho para todo levita. Mira lo que dice el verso 6 al 7 y 8. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, es decir, ellos para que puedan ejercer su ministerio, lo vemos en el libro de Números, existía una edad indicada, había un tiempo de preparación y un tiempo de ejecución. Si no me equivoco, eran a partir de los 25 años hasta los 50 años aproximadamente en los que ellos podían servir. Después de eso también eran relevados, ¿no? Previo a esa edad indicada por Dios, ellos estaban en un tiempo de preparación, pero ya el llamado había estado hecho de parte de Dios. Entonces ellos podían estar viviendo en ciertas ciudades, pero una vez llegado su edad, ellos tenían que acercarse al tabernáculo a cumplir su función de levita, ¿no? Entonces dice el verso 6, cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo el Israel, donde hubiere vivido y viviere con todo el deseo, viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, es decir, al lugar donde estaría el tabernáculo, ministrará en el nombre de Jehová como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieren allí delante de Jehová. Entonces, el hecho de ser levita Dios está disponiendo, le daba ese derecho a servir a Dios, así haya vivido en otro lugar, ¿no? Llegaba a la edad correspondiente y tenía el mismo derecho que sus hermanos que estaban habitando quizás en ese lugar. Y verso 8 dice claramente, igual ración a lo de los otros comerá, además de sus patrimonios. Es decir, iba a ser sostenido al igual que los demás levitas. Así venga de otra ciudad, con tal que él sea levita, Dios los iba a sostener y también les iba a dar el privilegio de servirle. Entonces, terminando esta porción, vemos, ¿no? Claramente, uno, que Dios escogió a sus siervos en su gracia soberana. Dios los escogió. Segundo que podemos ver es lo siguiente, que Dios determinó la forma, la manera como sostener a esta tribu. No fue un invento de Moisés, no fue una idea de Moisés o del pueblo. No se reunió el pueblo a decir, ¿cómo hacemos con nuestros hermanos levitas para sostenerlos? No, Dios incluso detalló cómo iba a ser el sostenimiento de esta tribu. Entonces, primero, Dios los llamó en su gracia soberana. Segundo, Dios mismo los sostuvo, los va a sostener. Tercero, ellos ministrarían en el nombre de Dios, es decir, finalmente están sirviendo a Dios, pero también están sirviendo al pueblo. Esa era la función. Y lo cuarto que vamos a ver es que Dios sostiene al que llama. Ahora,
¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esto hoy en día a la iglesia? Porque justamente estos pasajes sacados fuera de contexto muchas veces se usa de una manera distorsionada para sacar cierto provecho de la iglesia o del creyente, ¿no? Ciertamente en estas porciones, como el que acabamos de estudiar, podemos ver principios, mas no las formas. Dios determinó esas formas para aquel entonces porque está en un contexto único. ¿Cuál es el contexto único? Que Dios está sacando todo su pueblo de Egipto, los está llevando por el desierto y literalmente les va a dar tierras a 12 tribus, menos a una. Y esa única tribu totalmente se va a consagrar para servir en un espacio físico, pero al mismo tiempo espiritual, llamado tabernáculo al Señor, y va a dedicar su vida a ese servicio. Y no va a tener parte al igual que sus hermanos. Y en ese contexto es que Dios determina todo esto. Entonces nosotros hoy en día no podemos decirnos, a veces malinterpretamos eso de decir, nosotros también somos pueblo de Dios. Y de pronto dices, yo soy un sacerdote de Dios, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Dónde está eso? Sí, está, más que búscale, es una promesa. También está en Apocalipsis cuando manda una carta a una de sus iglesias. También lo dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2. Y podemos citar muchos textos donde ciertamente se nos llama que somos nación santa, somos sacerdocio de Dios. Sí, pero Dios nos está refiriendo a que seamos con todos estos detalles. Dios está hablando cuando dice que somos reyes y sacerdotes, no es que yo hoy en día tenga una corona. No es que hoy en día yo tenga cumpla la misma función que cumplía un levita, ¿no? O sea, literalmente, no es que de pronto estoy recibiendo todos los domingos sus sacrificios que ustedes traen y estoy presentándoselo, quemando para Dios. No, no existe eso. Entonces, pastor, ¿de qué sirve todo esto? Lo que sí debemos de comprender de todo esto es el principio. ¿Cuál es el principio? Cuando yo digo el principio, es decir, lo que en esencia nos quiere enseñar Dios. Uno, que Dios llama a sus siervos. Eso sigue siendo vigente hasta hoy en día. Nadie se puede, quizás lo pueden hacer, pero no es correcto, autoproclamar siervo de Dios y decir Dios me está llamando para esto. Debemos ser muy cuidadosos en entender y comprender y estar atentos al llamado de Dios. Primer principio, Dios en su soberanía, en su gracia soberana, llama a sus siervos. ¿Por méritos? No, porque no hubo mérito en Leví. Tampoco hoy en día Dios llama por méritos, llama por gracia soberana. Hace poco posteé en mi Facebook, ¿no? Les voy haciendo un poco de cherry, algo que comprendí en medio de todo esto. A veces se ha hablado de los siervos de Dios como grandes hombres de Dios. Y si hacemos un pequeño análisis, esa frase está mal dicha, porque grandes hombres de Dios no lo hay. A través de la Biblia, aunque a veces decimos, esos son grandes hombres de Dios, no. La grandeza no está en el hombre, la grandeza está en el Dios que los ha llamado a pesar de cómo era el hombre. Dios llamó a Moisés a pesar de cómo era Moisés. Dios llamó y usó a Aarón a pesar de cómo era Aarón. Dios llamó en su gracia soberana a David a pesar de cómo era David. Dios llamó a Pablo en el Nuevo Testamento a pesar de cómo era Pablo. Dios llamó a Pedro a pesar de cómo era Pedro. Y si Dios te llama a ti, a su ministerio, a servirle, es a pesar de cómo eras tú. No tanto es porque de pronto tenemos ciertas credenciales y somos grandes y por eso es que Dios nos llama y nos hace jale así como se hace en el fútbol, ¿no? O sea, ven su talento y lo llaman, ¿no? No, Dios no hace eso. Dios nos llama en gracia y misericordia, pero Él es el que llama. Entonces, pero lo segundo que quería decir esta noche, pero si Dios te llama a que tú lo puedas servir, le puedas honrar, recuerda algo también, Dios te sostiene. Dios te sostiene. Eso es lo que podemos aprender de estos versos y por lo que podemos aplicar a nuestra vida. Primero, estar atentos al llamado de Dios. Segundo, a que Dios al que llama lo va a sostener, no lo va a desamparar, no lo va a abandonar. El levita pudo haber dicho, hey, me llamaste a servirte, pero no me das tierras al igual que el resto. Pero Dios te tenía preparado algo mejor. Dice, yo seré su herencia, es decir, yo seré su sustento directo. Lo mismo hace Dios hoy en día con sus siervos.
Se ha malinterpretado estos textos y hoy en día a veces el siervo reclama que la iglesia y los hermanos lo sostengan y le paguen sus viajes y le paguen sus lujos. No, no se trata de eso. Ciertamente la iglesia tiene una participación. Pablo lo explica claramente que como apóstol, como pastor, él tenía de un derecho de las ofrendas que se presentan, pero él incluso había renunciado a ese derecho. Pero finalmente debemos no perder el enfoque, ni tanto centrar nuestra mirada en que si la iglesia te sostiene o no te sostiene, sino tenemos que entender que Dios es el que va a usar a su iglesia, y su iglesia es más amplia de que la nos imaginamos. A veces pensamos que su iglesia son los que congregan nada más. No, su iglesia es mucho más amplia. Y Dios va a usar, Dios va a sostener finalmente a sus siervos, ¿no? Entonces, eso quería aplicar en esta porción, ¿no? Dios es el que llama, Dios es el que sostiene, incluso hoy en día. Bajo esas formas, no necesariamente, pero esos principios se cumplen. Amén. Pasamos al verso 9 al 14, que es la segunda parte de la lección del día de hoy, pero pareciera que cambia el tema ligeramente, ¿no? Porque va a hablar de ciertas amonestaciones o advertencias contra costumbres paganas, ¿no? Deuteronomio capítulo 18 estamos estudiando. Entonces, verso 9 al 14, vamos a ver ciertas advertencias que Dios hace a su pueblo, dice. Cuando entres en la tierra prometida que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es interesante. Uno podría decir, está cambiando de tema, ¿no? Porque estuvo hablando de los sacerdotes y cómo es que Dios los iba a sostener. Pero yo te mencioné hace un rato que la función de estos sacerdotes no solo era presentar sacrificios, era enseñar la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Era enseñar la palabra de Dios. Todo ser humano a diario está siendo enseñado. Todos los días entra información a nuestra mente, buena y mala. Yendo al pueblo de Israel, ellos debían de aprender de estos sacerdotes, o estos sacerdotes eran responsables de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Pero si este pueblo no estaba sosteniendo y cumpliendo con lo que le correspondía para con ellos, era por lo siguiente, porque probablemente se estaba inquietando tras otras enseñanzas o se iba a inquietar tras otras enseñanzas. Entonces dice, cuando entres a la tierra que Jehová Dios, tu Dios te da, es decir, a Canaán, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Le está diciendo, cuidado con la mala influencia, cuidado con que se te pegue las costumbres de ellos, ¿no? Cuidado con ser influenciable por ellos. De tal manera que veamos que Canaán no era una tierra vacía, bueno, era una tierra donde fluye leche y miel, pero estaba poblada, tenía cultura, tenía años. Ya desde el momento que Dios llama a Abraham, ya Dios se refirió a Canaán como los amorreos. Y incluso le dijo a Abraham en Génesis 16, 17, le dijo, o 15 si no me equivoco, le dijo que la descendencia de Abraham iba a ingresar a esa tierra a poseer Canaán, pero no iba a ser hasta que la maldad de los amorreos llegue a su colmo. Le está diciendo esto a Abraham, mira, recuerda, cuando le dice a Abraham, le está diciendo al que era el patriarca, no todavía no había nacido Isaac, menos Jacob, menos los 12 hijos de Jacob, y Dios ya le está anticipando que la descendencia de Abraham iba a ingresar a poblar esta tierra de los cananeos, pero que no iba a ser hasta que la maldad del amorreo llegue a su colmo. Dios sabía que este lugar estaba siendo poblado y que este lugar o estos pueblos cananeos de los eteos y todos los feos, como hemos dicho, estaban viviendo en maldad, estaban viviendo en pecado y que ese pecado se iba incrementando cada vez más. Y que 400 años después de que su pueblo iba a estar cautivo en Egipto, Dios los iba a sacar y los iba a llevar. Y lo hemos dicho tiempo atrás, cuando Dios hace ingresar a su pueblo, ciertamente está dando una tierra a su pueblo, pero también está trayendo juicio a los amorreos, a los cananeos. Juicio, ¿por qué? Por su maldad, porque dijo hasta que la maldad de ellos haya llegado a su colmo. Y acá lo va a decir, y más adelante lo va a decir por qué es que él los está echando de esa tierra, justamente porque estaban metidos en una serie de abominaciones, como está diciendo el verso 9, ¿no? Y ahora a su pueblo, al pueblo de Israel, le está advirtiendo de que no aprenda, que no se le pegue esas abominaciones de estas naciones.
Verso 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ahora tú dices, ¿cómo es eso? ¿Por qué de pronto le dice esto a Israel? Porque esto era una costumbre en estos pueblos cananeos. Ellos adoraban al dios de Moloc y como parte de su adoración al dios de Moloc, a este dios pagano, sacrificaban niños y los quemaban como ofrenda al dios de Moloc. Entonces Dios, una de las cosas que le está diciendo, que no se te pegue, no vayas a aprender estas prácticas, no sea hallado en ti, es decir, no vaya a ser que tú termines practicando esto mismo, ¿no? Sacrificando tus hijos al dios de Moloc. Ahora uno dice, no, ¿cómo Israel va a llegar a hacer esto? Lo veremos cuando estudiemos el libro de los reyes, pues, si llegaron o no llegaron a cometer este tipo de pecado. Te hago un spoiler, llegaron a cometer eso en algunos casos puntuales. Y es por eso que justamente Dios los lleva bajo un juicio cautivos a Babilonia, un pecado más en Israel. Entonces, algo que Dios advirtió y anticipó, terminaron haciéndolo. Nos damos cuenta entonces qué importante es prestar atención a la enseñanza de Dios y no a la enseñanza del mundo, porque justamente lo que el mundo practica, lo que el mundo piensa, contrario a Dios, es pegajoso. A veces pensamos que no va a pasar nada, ¿no? A veces pensamos, dices, no creo que... Yo soy fuerte, podemos decir, no creo que sea influenciable. Ten cuidado, la maldad se pega mucho más rápido. Alguien dijo algo así, ¿no? Si tú entras a una mina de carbón vestido de blanco, así tú no trabajes en esa mina, vas a salir con algo de negro en tu vestimenta, ¿no? Algo así es el creyente, ¿no? En este mundo. Tenemos que tener cuidado de estar coludiéndonos alianzas con este mundo. Todos los días estamos en contactos con este mundo, pero tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado. Somos llamados a hacer luz y dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo que habita en tu corazón. Amén. Volviendo al texto entonces, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cada uno de estos calificativos que está dando es porque se practicaban en Canaán, porque eran propio de la cultura cananea. Cuando dice ni quien practique adivinación, la palabra adivinación aquí en el contexto es amplio, quizás a través de los años, hasta hoy en día se ha distorsionado y a veces decimos, no, te digo una adivinanza, no tiene tanto que ver con la adivinanza, como que de pronto que podemos hacer ahí a manera de juego, ¿no? La palabra adivinación básicamente eran una variedad amplia de actividades que tenían que ver con el ocultismo, ¿no? Entonces, que tenían que ver con el mundo espiritual y el mundo demoníaco, ¿por qué no decirlo? Entonces, básicamente, después va a dar una especie va a especificar, por así decir, esta práctica de adivinación, dice, ni agorero, por ejemplo, ¿no? Está especificando. ¿Qué era un agorero? Básicamente, dice, esto hace referencia, dice, a la adivinación de tipo astrológico que se pretendía predecir el futuro o buscando guía de estrellas, planetas, nubes, los famosos astrólogos, ¿no? De aquel entonces que consultaban a la naturaleza antes que al Dios que creó la naturaleza, por así decirlo, ¿no? Romanos le dice, ¿no? Que buscaron más la gloria de la creación que al mismo creador, ¿no? Y eso lo vemos en diversas culturas, una de las cosas que pretendieron practicar eso fue también incluso en la Torre de Babel, y ahí está la raíz de todas las culturas, cuando son dispersadas, y vemos que cada cultura, independientemente, sin haber tenido conexión una de las otras, tienen casi las mismas prácticas en cuanto a la astrología, ¿no? Habla de los mayas, habla de los incas, y sus prácticas en cuanto a la astrología son similares, tienen un origen, el origen es demoníaco, simplemente. Lo vemos registrado en el libro de Génesis, capítulo 10, 11, con la Torre de Babel, ¿no? Cómo es que comenzó todo este tipo de idolatría, astrología y todo lo demás. Entonces, todo eso Dios está tachando, ¿no? Le está diciendo, no consulten a eso, no es la vía. En contraposición, ¿qué es lo que Dios estaba dando a su pueblo para que ellos puedan consultar si quieren saber algo? Les está dando uno al sacerdote en ese momento.
más adelante les va a dar profetas, y más adelante, y esto tanto el sacerdote, tanto el profeta, lógicamente lo van a hacer con el poder del Espíritu Santo, que va a tener un ministerio también en el Antiguo Testamento, en el sentido de que un ministerio específico en ciertos eventos que usaba a ciertos profetas, lleno el Espíritu, dice Isaías, lleno el Espíritu Jeremías, que van a traer justamente profecía al pueblo, respuesta, palabra de Dios al pueblo, pero en un principio eran los profetas, como por ejemplo Moisés, que era un profeta de parte de Dios, porque Moisés está trayendo palabra de parte de Dios. Entonces, no había razón por el cual estar consultando, ¿no? A astrólogos, por así decirlo, ¿no? No había razón para consultar, porque Dios está proveyendo su Santo Espíritu, más a hoy en día, ¿no? Cuando estamos viviendo tiempos de la iglesia, donde literalmente Jesús ha dicho que el Espíritu Santo iba a venir, y vemos en Hechos capítulo 2 que vino, ¿para qué? Para guiar a la iglesia hacia Dios, ¿no? Y dice el libro de Efesios que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, de tal manera que hoy en día tenemos, quieres consultar algo en cuanto a tu vida, en cuanto a tu futuro, ve a la palabra de Dios y ahí encontrarás respuesta, ¿no? A veces dices, no, yo quiero saber cómo va a ser el fin del mundo, todo, ve y lee Apocalipsis, ¿no? O sea, pero guiado por el Espíritu Santo y ahí encontrarás, pero no hay necesidad de pronto de consultar, y Dios le está advirtiendo en este caso a su pueblo, ¿no? Dice el verso sí, en el mismo verso dice ni agorero, ni sortilegio, ¿no? La palabra sortilegio viene de una raíz que denota silbar, susurrar, pero es como silbar o susurrar una información, ¿no? Entonces, en aquel entonces se referiría a los psíquicos o a los adivinos que usaban distintos accesorios para leer el futuro, ¿no? De las personas. Hoy en día quizás eso ha evolucionado, por así decirlo, ha cambiado en forma, pero podríamos decir que son aquellos que de pronto dice, te voy a leer la mano, te voy a decir tu futuro, te susurra, ¿no? Te voy a leer, dice, otros dicen, leen, por ejemplo, las hojas de coca, ¿no? Te voy a ver la vela, no sé, o sea, los granos, hay gente que lee con granos. Todo eso, aunque parezca inofensivo, aunque parezca, dice, pero ¿qué malo tiene, no? Me va a leer las cartas, ¿no? O sea, son abominación para Dios y tienen sus orígenes en esta cultura pagana, idólatra, ocultista, al cual Dios desde aquel entonces está descalificando y está diciendo que no se te pegue eso, le está diciendo a su pueblo. Entonces, hoy en día quizás se le ha disfrazado de otra manera, incluso cada programa de televisión tiene su brujito, como dicen, dicen por ahí, ¿no? Pero al fin de cuentas su origen es demoníaco. Lo va a decir más adelante el mismo Moisés. Después dice ni hechicero, ¿no? Entonces, la palabra hechicero denota básicamente o hace referencia a aquellos que usaban drogas o pociones para lanzar hechizos, pociones, ¿no? Entonces, básicamente eso. También ocurre hoy, sí, brebajes y todo lo demás. Ocurre en el interior de nuestro país y también aquí en la capital, ¿no? Cuando tú te vas allá por la avenida Bancay, por ahí vas a ver bastante de esto, ¿no? Amarres y todo ese tipo de cosas que no proviene de Dios. Aunque de pronto tú ingresas a un lugar de esos, nunca he ingresado, pero de pronto quizás tú veas ahí una cruz y un cráneo al mismo tiempo, en el mismo escenario, ¿no? En el norte se practica bastante este tipo de cosas y tú dices, no, igual nosotros oramos a Dios. Incluso hoy en día se catalogan de brujo bueno y brujo malo, magia blanca, magia negra, cuando la fuente es la misma, el origen es el mismo. O sea, no existe eso de que magia blanca, magia negra, hechicero es hechicero, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está invocando, dice a Dios, pero en el fondo no está invocando a Dios. Entonces dice, ni encantador, ¿no? Es muy similar al hechicero, ¿no? Que hace cosas, por así decirlo, que de pronto impresionan, ¿no? O sea, dices, pero me dijo, ¿no? Lo que dijo se cumplió, dicen, ¿no? O lo que hizo, yo vi eso. Y cuando escuchamos testimonios así, uno dice, un poco más cree, ¿no? Por así decirlo, porque son impresionantes las cosas que logra hacer el enemigo, porque la fuente de todo esto es Satanás, ¿no? Son impresionantes, encanta el corazón del hombre y a veces les da resultados, entre comillas, dice, pero me sanó, dicen. Entonces, dice ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ¿no? Y acá la palabra divino más que todo adivina a un medium, ¿no? Un medium es aquel que se interpone entre el mundo físico y el mundo psíquico, ¿no? Y básicamente hace eso, ¿no? Entonces es un adivino, ¿no? Dice, te voy a decir algo del futuro, ¿no?
ni mago. La palabra mago es como que sabios, pero sabios entre comillas, ¿no? Sabios que consultan no a Dios, sino que consultan a la naturaleza o a espíritus, ¿no? Ni quien consulte a los muertos, ¿no? O sea, incluso hoy en día se sigue viendo ese tipo de prácticas. Bien, acá tiene sus raíces, ¿no? Quienes consultan a los muertos. Hace poco vi un programa en televisión, lo prendí de casualidad, y un hombre famoso, ¿no? Donde sentaba a otro hombre famoso en ese medio, ¿no? Donde dice, quiero hablar con mi mamá, le decía, y hablaba en nombre de la mamá ya fallecida del presentador de este programa, ¿no? De Sábados con Andrés. Entonces ya les dije en qué programa lo pueden buscar ahí, ¿no? Y el hombre tal Jaime, ¿no? Se llama, ahí hablando en nombre de la mamá, en el nombre... Yo dije, ¿esto es cierto? Puede ser mentira totalmente, o puede ser cierto en el sentido que tiene un origen satánico, ¿no? Y todo lo que está haciendo no es su mamá realmente, ¿no? O sea, pero esto ocurre. Muchos lo hacen para estafar, pero muchos lo hacen también porque creen en eso y es parte de la maldad, ¿no? Que usa estos personajes para hacer eso, ¿no? Entonces, Dios aquí está llamando a su pueblo a que se aparte de todo este tipo de práctica, ¿no? Entonces, pagana, que no le agrada. ¿Por qué? Lo va a decir en el verso 12, ¿no? Del verso 12 al 14, Dios va a dar, o Moisés va a dar las razones por el cual Dios está diciendo que se aparten de todo eso, ¿no? Dice, porque es abominación para Jehová, literal. La primera respuesta, ¿por qué? Es porque esto no agrada a Dios, porque Dios abomina todo esto. Cualquiera que hace estas cosas, dice. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Justamente, una de las razones por el cual Canaán, todas estas naciones que habitaban estas tierras están siendo echadas bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque practicaban estas cosas. ¿Me dejo entender? Entonces aquí no se está cometiendo una injusticia con los cananeos y de pronto Dios está llevando a su pueblo y a la fuerza los está metiendo y sacando otro pueblo, pobrecitos. No, Dios está trayendo juicio porque la maldad del cananeo, del amorreo ha llegado a su colmo, porque practicaba todo esto, sacrificio de niños, abominación, astrología y todo lo más. Era parte de ellos, de consultar el mal, ¿no? Este es ocultismo. Entonces Dios juzgó a estas naciones por sus prácticas pecaminosas, ¿no? Dice, verso 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, le dice, ¿no? Entonces, cuando le dice perfecto serás delante de Jehová tu Dios, no solo se está refiriendo a que ellos no cometan pecado, pero aquí en el texto se está refiriendo a que ellos no cometan ese tipo de pecado. Cierto, Dios no quiere que ellos cometan otro tipo de pecado, ¿no? Por ejemplo, deshonrar a su padre, deshonrar a su madre. Todo eso está claro, pero en el contexto, cuando dice perfecto serás delante de Jehová, le está diciendo es un llamado a que no practiquen, ¿no? Ese tipo de pecado. Es un llamado a la santidad, a que ellos vivan de una manera distinta a ese pueblo, ¿no? De que las prácticas de ese pueblo no pueden ser las prácticas del pueblo de Israel. Entonces le está diciendo, corten de raíz, ¿no? Entonces, más que todo es una advertencia para que ellos no se involucren en esas prácticas detestables para Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, verso 14, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. ¿A quién oían? A los agoreros, a los astrólogos, a los adivinos, a los magos. A ellos oían y por eso que estos pueblos practicaban lo que practicaban. Mientras que Dios, para que su pueblo no practique eso, Dios está proveyendo a otros personajes que vendrían a ser los sacerdotes, para que enseñen su propia sabiduría, no, para que enseñen lo que Dios ya había determinado en su palabra hasta ese momento. Por eso es que cuando vemos ya en el Nuevo Testamento, casi constantemente los ministros de Dios van a citar las escrituras, van a citar la ley, van a citar el escrito está, van a citar a Moisés, van a citar a los profetas, porque eso es lo que es llamado a ser un mensajero de parte de Dios y trayéndolo un poquito más a nuestros tiempos. Yo como cristiano, ¿a quién debo de oír? O sea, por internet, vuelvo a repetir, vas a encontrar un montón de información de diverso tipo, tanto del bien como del mal, tanto del mundo como de parte de Dios. La pregunta es, ¿a quién estás oyendo? ¿No?
El mundo oye esas voces hoy en día enmascaradas de otra manera, de una manera sutil, ¿no? No dicen, yo soy brujo, pero oyen ese tipo de voces, de videntes, de, no sé, de personas que de pronto te van a dar la fórmula para que seas exitoso, ¿no? Y así vive el mundo. Si de pronto ellos escuchan que alguien cita la escritura, dicen, no, eso ya es retrógrada, eso es ser religioso, eso no, o sea, y lo rechazan. Ya, eso es el mundo. Pero nosotros como cristianos, ¿a quién oímos? A los que Dios ha provisto, siervos genuinos, pegados a la palabra, ¿no? O simplemente a estos personajes, tú eliges, ¿no? O sea, Dios igual a través de la historia de la humanidad siempre ha provisto de su palabra, siempre va a proveer de su voluntad y el enemigo también. La pregunta es, ¿a quién tú oyes? ¿A quién vamos a oír como cristianos? Termina diciendo el verso 14, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Le dice al pueblo de Israel, pero también nos dice hoy en día a la iglesia, no estamos permitidos de pronto dejarnos llevar por ese tipo de enseñanzas que Dios abomina, como lo ha dicho. Nosotros somos llamados a oír la voz de Dios. Y oír la voz de Dios es tan sencillo como abrir tu Biblia, leerla, orar y decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. Oír la voz de Dios es tan sencillo como ir con un corazón dispuesto, un corazón solícito a la iglesia y decir, Señor, quiero escuchar tu voz. Y estar dispuesto a ser instruido por Dios, ¿no? Entonces, ese es oír la voz de Dios. No tanto es que alguien venga y me diga, yo soy profeta y te diré tu futuro, no. Es simplemente tener un corazón humilde y decir, Señor, ¿qué me quieres decir a través de tu palabra? Mientras que el que está enfrente o tú mismo seas lo más leal a la palabra de Dios, esa es una palabra de Dios, pura, sana para tu vida, y eso trae vida y vida en abundancia. Dios hoy en día usa su Santo Espíritu y ese espíritu no va a estar alejado de la palabra de Dios. Ese espíritu va a usar la palabra de Dios. Muchas veces también se ha distorsionado, ¿no? Estoy tan espiritual y ahí, hoy estamos también hay un sector del cristianismo sensacionalista donde dice que piensa que espiritualidad ya no es abrir la Biblia, ¿no? Y ha malinterpretado ese texto que dice que el conocimiento envanece y el espíritu vivifica o el amor vivifica, y de pronto ya ha dejado de lado la palabra de Dios y piensa que todo lo va a recibir por revelación, por sueño, lo más equivocado y distorsionado el texto, ¿no? Cuando en realidad el espíritu va a usar la palabra de Dios para traer a nuestra vida una respuesta. Entonces, concluyendo finalmente, mis hermanos, ¿estas prácticas están vigentes hoy en día? Sí, con otra máscara, no, o sea, con otra máscara, con otros rótulos, de otra manera, pero sigue vigente. No creas que porque viste de terno blanco y sale en la televisión y de pronto ya no se hace llamar brujo, sino simplemente se hace llamar vidente o adivino, ten cuidado con esa persona, porque no viene de parte de Dios. Satanás siempre ha estado tras el ocultismo, eso no ha cambiado hasta hoy en día y sigue tras el ocultismo. Y en nuestro país está vigente, está vigente. Hay más allá en el norte, por la tierra de Luis, sí, pero también hay aquí en Lima. Eso es claro, no podemos cegarnos y decir, no, eso era antes, no, continúa y tengamos cuidado. La información que Satanás provee es falsa y distorsionada. Parece verdad, pero recréeme, es como un billete falso, que parece, pero no lo es. ¿Me dejo entender? Cuando alguien te va a dar un billete de 100 soles falso, jamás te va a dar uno de 50, ¿no? Porque te vas a dar cuenta. Te va a dar uno que parece al de 100, pero no es. Cuarto punto, como cristianos somos llamados a apartarnos de estas prácticas, sí o sí. No podemos conciliar con este tipo de práctica, decir, no, no está tan mal, ¿no? Como, por si acasito voy a ir, dice que lee, que pasa con huevo y dice que me va a leer la velita, por si acaso, es que no sé, pues en la iglesia ya no escucho la respuesta, cuánto tiempo vengo orando y pues, no me responde Dios en cuanto al negocio que voy a emprender. Voy a ir en el vecinito, la vecinita que de pronto lee con la vela, ten cuidado. Mi hijo está mal, no sé qué le pasa y ya no hay, voy a ir para que le pasen el cuy, ten cuidado. O sea, ten cuidado a quién están invocando, ¿no? Como cristianos somos llamados a apartarnos totalmente de ese tipo de prácticas, ¿no? La mayor fuente de revelación, vuelvo a repetir, es la palabra de Dios y que con un
espíritu dispuesto y sintonizado con el Espíritu Santo, vamos a poder recibir siempre un consejo de parte de Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque nos instruyes, Señor, en tu palabra y nos adviertes de qué cosas, Señor, debemos tener cuidado en este mundo, Señor. Ayúdanos a andar, Señor, sabiamente, Señor, y siempre alerta, Señor, a que el enemigo por nada, Señor, vaya a meter como dice, su cuchara, Señor, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en las enseñanzas a nuestra familia, Señor. Ayúdanos a ser siempre fieles a ti y a tu palabra, Señor. Gracias, porque así como veíamos en la primera parte, tú eres el que nos llamas y tú eres el que nos sostiene, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.